mi parte interior estaba vacía absolutamente. Y la cárcel me dio como ese alimento que mi alma necesitaba, que mi corazón necesitaba, que mi vida necesitaba, y eso se puede traducir, creo yo, en el propósito. ¿Cómo convertir estos nos en un sí? Eso es como básicamente lo que yo tengo en la cabeza siempre, como todo va a ser un no, pero se puede convertir en un sí, como convertir errores en oportunidades. El término perdonar es muy personal. Absolutamente, y también su resultado. El perdón siento que tiene más peso, más efecto sobre todo en uno, o sea, en el que perdona. Es algo que a uno le da tranquilidad, que a uno le da paz, que a uno le da evolución, que a uno le da grandeza. Ahora, hay gente que ni te pide perdón. Así no me pida perdón, yo voy a perdonarlo y voy a dejar esto a un lado y esto ya está por detrás de lo que pasó y seguimos adelante. Para mí la felicidad hoy, y sé que es lo que va a ser de aquí en adelante, es tranquilidad. Para mí son un sinónimo. Me retiro para siempre, no quiero hacer nada más de actuación, quiero dedicarme a trabajar en las cárceles. Es en la cárcel donde he aprendido valores que nadie se puede imaginar que sí existen ahí adentro. Es en la cárcel donde yo me siento libre. Confío en lo que en mi corazón dice, y cuando mi corazón está así de conectado y así de entregado, lo hago y no me arrepiento de lo que ha pasado anteriormente cuando tomo esas decisiones que parecieran apresuradas. No me arrepiento de ninguna. Ha sido maravilloso. El resultado de cada una de esas decisiones, que para muchos deben ser, pues que no tienen sentido, ha salido lo más maravilloso de mi vida. Esto es La Lupa, un espacio en donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera para volver a lo real, lo humano, lo imperfecto y lo que nos une de verdad. Este episodio llega a ustedes de la mano de Celia, la plataforma número 1 de salud mental y bienestar en Latinoamérica. Un espacio que, como nosotros, cree la importancia de mirar con lupa lo que sentimos, como una forma de entendernos a nosotros mismos y a los demás. Joana Amon, bienvenida a La Lupa. Te cogí así como rápido. Muchas gracias. Oye, voy a arrancar por un tema. Tú sabes que a mí me encanta la política. Y estoy muy feliz de que estés hoy acá porque sé que contigo podemos hablar temas por todos lados. Pero voy a arrancar por ahí, yo. ¿Por la política? Sí, Ay, no. Porque tú sabes que me gusta y por ahí me contaron que te han ofrecido muchas cosas. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué te han ofrecido? Bueno, yo creo que en estos últimos 13 años que he trabajado en las cárceles, he tenido siempre ofertas para trabajar en lo político, en el sector público, pero pues honestamente nunca me ha llamado la atención. Me siento muy honrada y muy agradecida de que me lo ofrezcan, pero siento que sirvo más desde donde estoy. ¿Pero no crees que sería como un buen complemento a lo que ya has hecho y no sé, se le puede dar más fuerza, más impulso a ciertas cosas? Este año debo confesar que lo pensé por primera vez. Siempre lo tenía como muy radical en un no. No. Este año sí te confieso que con las propuestas que fueron más que las anteriores, sí lo alcancé a pensar un poco más, a analizar, sobre todo como ver los beneficios que eso podía traer para lo que a mí me interesa, que es la población carcelaria y pospenada. Pero no, nuevamente dije que no. O sea, pero te hicieron ofertas atractivas, sexys. Vicepresidencias, cabezas de lista. Sí, pero siempre son muy atractivas y de verdad soy muy agradecida con las ofertas que me hacen, pero es que en serio siento que sirvo más aquí afuera. Bueno, pero tú ya que puedo estar más enfocada en lo mío aquí afuera. Sí, pero bueno, tú ya has tenido incidencia fuerte en temas políticos, o sea, tu ley de las segundas oportunidades, o sea, de verdad, ¿has metido la cucharada por ese lado o no? Pues eso, por ejemplo, es una de las razones por las que dije, no necesito estar ahí para poder tener como incidencia en política pública, lo puedo hacer desde afuera, tengo muchos aliados que creen en las segundas oportunidades en el Congreso
Entonces, ¿qué necesidad que yo esté ahí si lo puedo hacer desde afuera y pues puedo seguir en la fundación y haciendo lo que me apasiona, con la población que me apasiona? Y, y bueno, yo creo que eso, o sea, haber tenido ya esa ley de segundas oportunidades, también es como algo que me ha como ayudado a decidir, pues no hay necesidad, si lo puedo hacer Sí. desde afuera, ¿para qué tengo que estar ahí adentro? Sí. Joja, cuando tú te devuelves en los años, no sé bien en qué año empezaste tú este trabajo, si me lo recuerdas. 2012. 2012. Hay un tema que a mí me gusta mucho hablar acá en La Lupa, que es como el encontrar el propósito, como ese llamado que la verdad a algunas personas les sucede y a otras no. O sea, he tenido personas incluso acá con historias muy fuertes, increíbles, que todavía es como, no entiendo para qué me pasó esto o qué voy a hacer con esto y no he encontrado como ese propósito o ese llamado. De lo que recuerdas cuando empezaste, eso, ¿cómo sucedió? ¿Ese llamado llegó a tu vida un buen día o se fue gestando poco a poco? ¿O cómo encontraste de verdad ese propósito que es lo que te ha traído a donde estás ahorita acá? Llegó en un día, en un instante, en un momento, en un evento que me invitaron. Era un evento en donde yo estaba yendo como jurado por mi personaje que estaba haciendo en televisión en ese momento. Y yo iba a trabajar, o sea, iba a un evento de promoción de la serie que yo estaba protagonizando en ese momento y por eso me invitaron a la cárcel. Y ese momento y ese evento se transformó en, primero en un interés, en una curiosidad, en mí, en querer saber un poco más de todo lo que estaba pasando en una cárcel, porque yo nunca había estado en una cárcel. Y ese día que tuve la oportunidad de estar ahí, porque es que una cosa es lo que uno ve en medios de comunicación y otra muy diferente ya es estar ahí. Sobre todo ver los seres humanos que están adentro de las cárceles. Las historias de cada una de estas mujeres que conocí, porque fue en el Buen Pastor, acá en Bogotá. Y yo a todo el mundo le preguntaba por qué estaba ahí. Sin prudencia, fui creo que muy imprudente ese día porque quería saber todo. Y historia tras historia me impactaba más que la anterior y quería saber más. Tenía mucho interés, más que curiosidad, era interés en lo que estaba pasando allá adentro. Y sí fue algo muy, muy instantáneo. Fue desde ese día exactamente, en octubre del 2012, que esas 3 horas que estuve en la cárcel cambiaron mi vida. Salí de la cárcel pensando 1.000.000 de cosas diferentes a las que pensaba antes. Salí de la cárcel sintiendo millones de cosas diferentes a las que sentía antes, percepciones diferentes, empatías diferentes sobre todo. Y sí, fue algo muy inesperado, obviamente, algo que yo no estaba buscando y llegó cuando tenía que llegar, en el momento que tenía que llegar, en todos los ámbitos, en cómo yo estaba personalmente, laboralmente. ¿Por qué? Porque dices, de pronto si te hubieras llegado en otro momento, ¿no habrías agarrado como ese llamado? Laboralmente estaba en el mejor momento de mi carrera. Esta serie que estaba haciendo en ese momento, pues yo era una de las 3 protagonistas, era 3 Milagros, yo era una de las protagonistas, entonces sí estaba en un muy, muy, muy buen momento de mi carrera y después me di cuenta, porque eso no lo supe en ese momento, pero después me di cuenta que internamente no estaba en mi mejor momento. Y como todo en la vida, uno tiene que tener como un balance entre lo exterior y lo interior. Cuando uno tiene ese equilibrio, ya uno puede tener como un norte, o sea, como las alas, y poder ir hacia un norte. Y yo, por mi trabajo, estaba muy alimentada de todo lo exterior. Y por mi trabajo. Sí. Y me di cuenta, pero eso fue un tiempo después, que mi parte interior estaba vacía absolutamente. Y la cárcel me dio eso, me dio como ese alimento que mi alma necesitaba, que mi corazón necesitaba, que mi vida necesitaba, y eso se puede traducir, creo yo, en el propósito. Totalmente. Y lo encontré sin buscarlo, y me llegó
sin buscarlo. O sea, estuve muy de buenas. Soy muy agradecida de ese momento en el que me invitaron a esto porque realmente cambió mi vida sin buscarlo. Fue tarde, yo tenía 30 años, pero No, a ¿cuál los 30 tarde? encontré mi pasión y mi propósito. Yohai, cuando dices que emocionalmente estabas muy vacía, ¿cómo te recuerdas en esa época, antes de la cárcel? ¿Cómo era esa Johanna que dices ahora que era una Johanna que estaba muy perdida en el lado emocional? Yo pensé que estaba bien. O sea, después me di cuenta que no, que lo que estaba alimentando mi alma eran cosas exteriores, banales, superficiales, y que lo realmente importante no, pues no pasaba nada. Entonces, poder tener esa oportunidad de conocer historias, de conocer momentos difíciles de otras personas, de ver que uno puede estar privado de la libertad, pero no de la dignidad. Entonces, todas esas historias como en búsqueda de la dignidad, así uno esté pagando por un error, Sí. me hizo como, es que eran demasiadas emociones, sentimientos, confrontaciones ese día. Para lo que tú haces y ese llamado que tuviste en ese 2012, de todas maneras creo yo, esto sí es una opinión personal, que solo le iba a suceder eso a una persona que tuviera una profundidad muy especial, una sensibilidad muy grande. Eh, y quiero preguntarte de dónde viene, de todas maneras, como esa profundidad y esa empatía por los otros, o sea, en tu casa, cómo era tu familia, porque yo creo que también eso a veces viene mucho de que nos enseñan, ¿no? De cómo nos enseñan a mirar a los otros y a tener esa compasión. Yo creo que ese mérito se lo puedo dar a mis papás. Siempre lo tuve en la casa, siempre crecí con eso, pero como era algo normal para mí, nunca le di el valor que tenía hasta que yo empecé a trabajar en eso. Ok, entiendo. Para mí era normal. Y sí, el mérito se lo doy a mis papás. Mi mamá eh, fue la primera mujer que se graduó de economía en su universidad. Salió de la universidad y creó una corporación para dar créditos para mujeres de estrato 1, 2 y 3. Después esta corporación fue creciendo, creciendo, se convirtió en un banco. Y bueno, mi mamá toda la vida trabajó en el sector financiero, pero para microempresarios, en las microfinanzas, y creo que fue como un gran ejemplo que siempre tuve a la mano. Y todo lo que ella hizo como de romper paradigmas, de ser la primera mujer, de ser el primer banco para que da microcrédito a mujeres de estrato 1 y 3, que no sé qué, todo lo primero, pues ahí lo tuve yo ahí como siempre como ejemplo. Qué belleza. Y bueno, mi mamá ya está jubilada, pero pues todo lo que hizo en cuanto a las microfinanzas para las mujeres de estrato 1, 2 y 3 fue maravilloso, y creo que eso pues fue un ejemplo con lo que yo crecí. Y creo que me impulsó cuando tomé esa decisión, como que ya lo tenía adentro, como que ya lo había vivido durante 30 años viendo este ejemplo, que creo que eso también me facilitó un poco como esa sensibilidad para trabajar en esto. ¿Tus papás siempre fueron, o sea, te dejaron ser siempre? Sí, de hecho me dejaron ser mucho. Pero eso también es un Sí. regalo, mira, ¿no? Porque si no, de pronto la historia habría sido distinta. Yo tengo un hermano que amo con toda mi alma, pero yo crecí siendo hija única, porque nos llevamos 12 años. A un montón, claro. Entonces nunca hemos vivido juntos, yo nunca crecí como con un hermano con quien pelear, con quien jugar, porque pues, nos llevamos 12 años. Sí, no. Entonces yo sí crecí como hija única y me hizo mucha falta tener como un hermano más chiquito. Te entiendo, igual. Y pues sí,
toda la atención estaba en mí, me consentían solo a mí, también tiene su lado positivo, pero también lo negativo. O sea, uno con quien comparte, uno con quien, o sea, hay necesidad de pelear, de jugar todos los Y días. entonces de uno algo. sale y pelea con el que no toca, porque es que el hermano va a ser el hermano de uno siempre y no importa. Exacto, entonces a mí sí me hizo mucha falta eso, la verdad. Y entonces crecí muy, pues, solo con mis papás, muy consentida como hija única. Pero no malcriado. Ayer hice una entrevista y me decían eso, no, es que los hijos únicos son malcriados, y ella no sabía que yo era hija única. Y yo, pues sí, hay que aceptar que un poquito, ¿por qué no? Obvio que sí. Mira, hay cosas que siempre permanecen en uno. No importa cómo los caminos o los cambios que uno tenga, hay ciertas características que siempre son muy de uno. O sea, que permanecen desde que uno nace hasta que de verdad uno se hace viejo. ¿Qué dirías tú que es eso que ha permanecido, incluso en la de antes de este llamado al que estábamos hablando? Yo creo que la alegría o como ser positiva. La única vez que yo me gané una izada de bandera en mi colegio, porque a mí me echaron, porque yo era la más indisciplinada, porque todas las semanas llamaban a mis papás a darles quejas y quejas y quejas y quejas y más quejas, y yo no entendía tampoco de dónde habían más quejas, o sea, ya, ¿qué más puedo hacer? Y cada semana mis papás estaban ahí en el colegio recibiendo malos informes míos de disciplina, y la única vez que los llamaron para algo bueno fue la única vez que hice bandera en el colegio y era por alegría de vivir. ¡Ay, me muero! Bueno, eso para mis papás fue como que dijeron, bueno, no importa, esto nos llena el alma y la vida, tenemos la más indisciplinada, pero por lo menos tenemos una niñita feliz. Pero tú que eres mamá y yo también. ¿Qué más quiere uno? Es lo único que yo Exacto. quiero. Si a mí me dicen que mis hijas izan Exacto. bandera por la alegría de vivir, yo ya hice todo bien. Exacto. O sea, el Entonces, resto lo resuelvo más adelante, pero ya. ¿qué más quiere uno? Que sus hijos estén felices. Y bueno, esa fue la única vez en toda mi vida que pasó como un reconocimiento positivo porque todo era negativo. Y creo que eso es lo más importante. Y creo que eso es la esencia que hoy todavía sigue, y sobre todo en lo que trabajo, que también es oscuro, es duro, es difícil, pero siempre es como solucionemos, siempre, o sea, cómo convertir estos nos en un sí. Eso es como básicamente lo que yo tengo en la cabeza siempre, como todo va a ser un no, pero se puede convertir en un sí. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con ánimo, con entusiasmo, porque sí se puede lograr. Entonces, es como eso. Yo creo que esa parte positiva, esa alegría, ese soluciona, Sí. que así han crecido mis 3 hijos, Sí. soluciona. Es como Soluciona. su palabra que les dio todo el tiempo, soluciona. Y ellos, ¿no? No la mamá, ellos, Me la va a copiar. soluciona. Oye, pero sí que difícil hacer eso, mantener la alegría, el positivismo en tal vez el ambiente más oscuro que pueda haber en la vida. O sea, ¿cómo manejas eso? ¿O ha habido momentos donde realmente, porque sí, sé que permanece la alegría en ti y que es como esa característica muy tuya, pero ha habido momentos en los que dices, o sea, hasta acá llegué, qué cansancio, no puedo más? Millones de veces, y más en esos últimos 13 años. Cuenta. Pero nosotros en la Fundación trabajamos en cómo convertir errores en oportunidades. Entonces, cada vez que tenemos un momento difícil, nosotros como equipo, es eso. O sea, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Tengo que hacerlo yo también. Entonces, este momento difícil, este error que cometimos, porque cometemos millones de errores, ¿cómo lo vamos a convertir en una oportunidad? Creo que es más que la alegría, siento que es ya como una actitud de ser más proactivo en vez de reactivo. Y creo que eso también lo da la madurez. Sí. Yo era muy reactiva, y sigo siendo, pero ya por lo menos trato como de pensar antes de reaccionar y no reaccionar y ser proactiva. Cuando uno logra como ese paso, el resultado se ve. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo aprendiste? Como parando, como yo tengo millones de tatuajes, pero hay Yo tengo uno en un tatuaje. especial, yo creo que ya ni sé cuántos tengo, pero más de 40 tengo, ¿En pero serio? hay uno que tengo, ni sé, acá o acá,
que es un ojo griego y es como mi observador. Entonces es como parar un segundo y como verte tú desde afuera. Un segundo, no es nada más. Poderte ver desde afuera y analizarte qué estás haciendo. ¿Y cómo te ves? Exactamente. Y eso sí le da a uno un poco como de, bueno, ok, reaccioné pésimo, pero solucionemos ya. O antes de reaccionar, vamos a ver cómo manejamos esta situación como debe ser. Pero eso es Es muy, tarea, o sea, es es una trabajadito. tarea. Es más, me debería poner este ojo como acá. Pues yo para debería, verlo un yo poco debería más. hacerme un ojo también, yo soy muy reactiva también y es una lucha, o sea, sí soy consciente que se sufre con esa característica, como que de verdad es algo que me encantaría trabajar y cuando trato de trabajarlo me cuesta mucho. Es como muy complejo de verdad de interiorizar, ¿no? Entonces como que sí, me fascinaría poderlo hacer. Se llama El Observador, de hecho. Lo voy a investigar. Mira, hablando de las segundas oportunidades, una cosa es el término que tú usas dentro del sistema carcelario, pero cuando uno está tan metido y tan inmerso en un proyecto de vida, en un propósito, en un hacer, eso termina como siendo algo natural para uno. ¿Qué segundas oportunidades has dado tú en la vida? Todas. Todas. Y puedo decirlo con certeza, porque en este momento, hoy, no hay algo que yo diga, bueno, a ver, voy a pensar a quién no he perdonado o a quién odio o a quién no me cae bien o a quién... Y no hay. Entonces, sin que esa persona necesariamente tenga que saber que le di una segunda oportunidad. O sea, yo en mi cabeza ya se la di, no tengo odios, no tengo rabias, no tengo... Ni siquiera me caen mal, nadie. Es como, no... Eso en cuanto a la otra gente, ¿no? Sí, pero digamos te empezó a pasar cuando tú empezaste tu trabajo y tu proceso y empezaste a hablar de las segundas oportunidades, te confrontó con decir, de pronto yo no he dado segundas oportunidades en mi entorno, o sea, también fue como un trabajo que hiciste contigo internamente, en tus procesos, con tu gente, en tu entorno. Sí, me confrontó mucho, primero, en saber las segundas oportunidades que yo había recibido, porque las que yo había recibido las había dado por sentado, ni siquiera me había dado cuenta que me están dando segundas oportunidades, simplemente me iba pasando y ¿Cómo pues en qué? cosas básicas como en el colegio, digamos, que me Sí. echaron y me volvieron a recibir, en la universidad también me echaron y me volvieron a recibir. O sea, yo no soy un buen ejemplo en nada académico. Como cosas de la vida, es que no, y no solo de la cárcel, o sea, es que uno todo el tiempo en lo personal, en lo laboral, uno le viven dando segundas oportunidades permanentemente. O sea, uno pide perdón, ay, bueno, sí te perdoné. Eso es algo muy valioso, cuando alguien lo perdona a uno de lo que sea. O sea, es una segunda oportunidad que uno le están dando para crecer y uno simplemente lo toma como, ay, sí, ya me perdonaron. No, esto es algo mucho más de fondo, mucho más importante, mucho más de crecimiento, mucho más de agradecimiento. Uno tiene que estar mucho más agradecido cada vez que alguien a uno lo perdona. Pero ¿qué es perdonar? Porque es que mira, el perdón sí siento que es un término como enorme, ¿no? Y ahí la gente cree que cuando dice te perdoné es una cosa y el otro la puede entender de otra manera. El Sí. perdón no necesariamente es, por ejemplo, volver a las mismas condiciones que había antes, no es necesariamente establecer la misma relación o el vínculo que había antes. ¿Sabes? Como que el perdonar, el término perdonar es muy personal para cada persona, ¿no te parece? Absolutamente, y también su resultado. Porque el perdón siento que tiene más peso, más efecto sobre todo en uno. O sea, en el que En perdona, el que perdona. creo yo. Lo siento así. Es algo que a uno le da tranquilidad, que a uno le da paz, que a uno le da evolución, que a uno le da grandeza. Ahora, hay gente que ni te pide perdón. Igual tú en lo que tenías adentro dices, esto me molestó, igual así no me pida perdón, yo voy a perdonarlo y voy a dejar esto a un lado y esto ya está por detrás de lo que pasó y seguimos adelante. Así esa persona ni se haya dado cuenta.
pero tú misma lo haces y tú misma das ese perdón y creo que eso lo engrandece a uno más adentro y le da a uno más tranquilidad, más paz. Mira, en este momento yo tengo 43 años y si hoy, pues si me hubieran preguntado hace 20 años qué era la felicidad, definitivamente respondo otra cosa diferente a lo que respondo hoy. Para mí la felicidad hoy, y sé que es lo que va a ser de aquí en adelante, es tranquilidad. Para mí son un sinónimo. Estar tranquilo es la felicidad absoluta. Y siento que una de las cosas para estar tranquilo es el perdón. ¿Cómo sabe uno que perdonó cuando siente tranquilidad? Sí. Es lo mismo que cuando uno, en el sufrimiento, por ejemplo, uno deja de sufrir cuando uno acepta la situación. Uno está sufriendo, ponte a pensar en cualquier cosa que tú estés sufriendo en este momento Sí, no, por la algo. tengo clara. Piensa en eso y piensa que es porque no has aceptado que eso ya es así. Entonces tú estás sufriendo hasta que ya aceptes ya. O sea, eso es así, punto. No hay nada que hacer. Eso pasó, eso es así. Cuando uno ya acepta, se acaba el sufrimiento. Pero hay que aceptarlo. Lo que pasa es Y que es difícil. Claro, y la aceptada, es que es bien interesante este tema porque la aceptada también es dejar y entregar una cosa muy complicada que es la rabia. La rabia, el ego, son muchas cosas. O sea, y a uno le dicen, no, pero perdona, no, pero acepta. Puta, ¿cómo? O sea, uno por dónde arranca, ¿sabes? Como que es un proceso y lo que yo digo siempre es, no es necesariamente lineal. O sea, puede tener caídas y bajadas, Claro que ¿no? sí. Con los casos que tú has visto en la cárcel, que son millones, historias, mejor dicho, las más impresionantes y maravillosas del mundo. Te tocó a ti llegar a enseñarles a ellos como, bueno, esto es el perdón y así se hace, ¿cierto? ¿Cómo lo viste en general en esas personas? ¿Perdonan de pronto más fácil que uno que no ha tenido cosas tan complicadas? Ellos me han enseñado a mí a perdonar. Nosotros tenemos un podcast que se llama Cárceles Podcast y las lecciones que yo he tenido conociendo esas historias han sido increíbles. Un ejemplo, la última, Sí. que es de un señor que se llama Saúl Zárate. Él es inocente. Hay muchas pruebas de que él estaba a 2 horas del sitio en donde pasó por lo que lo están condenando. Y escribió una carta tan linda diciéndole a la persona que lo había involucrado en esto que lo perdonaba, sin que esa persona le estuviera pidiendo perdón. Diciéndole que lo perdonaba. ¿Y lleva se la 17 años, se la leyó y salió en el podcast y en las redes de la fundación, diciendo que a él y a su papá lo perdonaba por haberlo tenido en la cárcel durante 17 años, que él igual había crecido espiritualmente y cuenta todo lo positivo que le ha pasado en una cárcel. Y es una grandeza. Entonces realmente son ellos los que a mí me enseñan a perdonar. Es en la cárcel donde yo me siento libre. Es en la cárcel donde he aprendido valores que nadie se puede imaginar que sí existen ahí adentro. Así que yo lo único que tengo por las 102.000 personas que hay hoy en las cárceles de nuestro país es agradecimiento por permitirme estar con ellos, por permitirme conocer sus historias, por permitirme conocerlos como seres humanos que son. Y es que ahí se ve es la crudeza pura como del ser humano. Te quería preguntar por temas de salud mental. O sea, nunca he tenido muy claro cómo se manejan esos temas en la cárcel. En las cárceles hay equipos psicosociales, Sí. pero evidentemente creo que es algo que hay que reforzar más y darle más importancia, porque sobre todo al principio y al final son momentos muy importantes de la condena. Claro. Cuando alguien entra a la cárcel y no sabe, es una incertidumbre de lo que va a pasar, qué es lo que tengo que hacer, cómo van a ser De su todos vida. estos años que me quedan. Entonces, esa incertidumbre genera obviamente un desbalance emocional impresionante. Igual o peor pasa al final, cuando van a salir. Hay gente que no quiere salir. Hay gente que no quiere salir, hay gente que ya no tiene afuera red familiar, entonces no tienen quién los va a recibir, no saben
hay muchos que, un ejemplo, los metieron en la cárcel cuando no había Transmilenio y salen y ven Transmilenio y no tienen ni idea de qué es eso, ni cómo se van a transportar, ni qué van a hacer, ni a dónde van a ir. Entonces, esa preparación para la libertad también es importantísima porque hay un miedo, casi que el mismo miedo de cuando entran, porque es algo que ya no conocen. Ya pasaron muchos años y ya no saben qué va a pasar cuando salgan en Sí, libertad. una desconexión total. Exacto. Me parecería tan interesante poder hacer algo con Celia, que es la plataforma que te estaba contando. Sería buenísimo, sobre todo en estos dos momentos, creo yo. Exacto. Y porque, bueno, me decías que hay como unas redes de apoyo y tal, pero, o sea, estos temas psicológicos funcionan también cuando tú te conectas con el terapeuta y muchas veces eso no sucede. Entonces, tener la opción de varias personas con las que puedas escoger a ver con cuál conectas y cuál no, me parece increíble. Pensémoslo a ver, me parece muy, Pues me encantaría. muy interesante. Ya volviendo más como a un tema más personal, tú hablas mucho como de la que eras a los 20 años y el cambio que tuviste con este llamado y demás. Hablemos, por ejemplo, del amor. ¿Cómo ha cambiado para ti el significado del amor o de lo que buscabas en el amor a través de los años? Sigue siendo igual. De hecho, mi esencia es la misma, solamente que ahora trabajo en algo muy diferente, pero la esencia es la misma. Y lo que cambió fue haber tenido un propósito en la vida, pero la esencia es exactamente la misma, en el amor es lo mismo. Amo estar enamorada. Para mí el estado ideal de cualquier ser humano es en pareja, uno tiene que compartir la vida con alguien. Amo estar en pareja, amo a todas las personas con las que he estado, he sido demasiado feliz compartiendo. Me gusta compartir mi vida entera, además soy muy intensa, o sea, es como, me encanta compartir mi vida entera con alguien, y, pero eso no ha cambiado. Pero en lo dejaste más en mínimo. algún momento como, pues no sé si de creer en el amor, pero como que de pronto dijiste, ay no, no quiero como más de eso. No, Nunca. nunca, nunca. De hecho, yo creo que yo no he estado mucho tiempo sola, sin pareja. De pronto ni un día. Sí, yo creo, o sea, de verdad. Bueno, pues sí, un día de pronto, pero de verdad Tres. ha sido muy poquito. Mira, mi primer novio fue de 13 años, imagínate, a 18, 5 años. O sea, perdiste mucha adolescencia Sí, en novia. pero fue delicioso porque tenía ahí mi novio, igual vivíamos felices, íbamos de fiesta, pero como que tenía mi novio que me cuidaba, además era más grande, como 3 años más grande que yo, y siempre tenía relaciones muy largas. Después fue de 18 a 22 y así, o sea, han sido como relaciones muy largas y han sido lo máximo. No me arrepiento de nunca haber estado como, digamos que estuve 2 años de mi vida sola, no me arrepiento porque igual lo disfrutaba con ellos. Sí, sí, sí. No tenía que estar sin pareja para disfrutar lo que estaba viviendo con ellos. Lo podía hacer las dos cosas al tiempo. ¿Y la maternidad también siempre fue algo que quisiste o sí? Siempre, también. Siempre, toda la vida chiquita quería tener 4 hombres. No sé por Uy, qué no. quería hombres. Y ahora te das cuenta que... Ay, me muero. ¿En serio? Con mis niñas. No, es que las Bueno, niñas... y Simón, que es el mayor, pues fue lo máximo que haya sido hombre, lo disfruté demasiado, pero ahora No. con niños es una belleza. Las niñas son un regalazo. Bueno, es que yo no tengo niños, entonces no sé si me quedé sin vivir eso. Es chévere. Debería buscar. Yo creo, anímate. Cuéntame de Evelyn. Evelyn ya no está viviendo con nosotros. Evelyn está en Pereira, está con su mamá, con Clary. Está muy bien. Evelyn acaba de cumplir 7 años, ¿Tú la recibiste de cuánto? de 3 meses. De 3 meses hasta los 5 años. Y ha sido perfecto, la verdad, el proceso de separación que tuvimos. Claro. Tuvimos una persona que nos ayudó durante 1 año, como a prepararla a ella para cuando se fuera con su otra mamá. Y fue perfecto, todo ha sido perfecto, como que creo que lo hicimos bien, sin afán, con calma, con esta persona que nos acompañaba, para que Evelyn se fuera bien, para que mis hijos también, mis otros hijos quedaran bien, para que la familia estuviera bien. Todo creo que fue un buen manejo.
Y evidentemente fue gracias a un acompañamiento que tuvimos muy importante. ¿Todo el tema de Evelyn fue también como un segundo llamado en tu vida? ¿Fue como esto lo tienes que hacer o cómo pasó? No, yo nunca había pensado no, en lo que pasó con Evelyn, no lo tenía planeado para nada. Además, nosotros ya llevamos trabajando muchos años Sí. con los niños que nacen en las cárceles y con las mamás, pero nunca había pensado como que esto fuera a pasar. Fue algo que pasó un día, literal. Todo pasa Sí, un día. un día, el momento que yo tenía que entrar a ese patio a hacer la clase que teníamos que hacer y íbamos súper encartados con mats y con cosas de hacer yoga, entonces me tocó soltar todo, me dieron la bebé, o sea, todo tenía que pasar como tenía que pasar y ahí me dieron a Evelyn y ahí la vi y ahí la amé y ahí se quedó conmigo para O siempre. sea, a ti te la entregaron y tú en ese momento dijiste, Ya, sí. es mía. Pero en verdad esas cosas a mí sí me pasan. En la cárcel de verdad fue ese día yo dije, me retiro para siempre, no quiero hacer nada más de actuación, quiero dedicarme a trabajar en las cárceles. El día que conocí a Belén dije, la quiero ya que sea mi hija, ya. El día que conocí a Andrés, mi primer esposo, el día que nos conocimos, nos casamos. A mi marido también, el día, ya yo lo conocía, pero el día que nos reencontramos también, inmediatamente, ya, nos casamos y Sí. yo sí soy, y ni siquiera, pues sí, de impulsos, pero en que en verdad confío en lo que en mi corazón dice y cuando mi corazón está así de conectado y así de entregado, lo hago y no me arrepiento de lo que ha pasado anteriormente cuando tomo esas decisiones que parecieran apresuradas, no me arrepiento de ninguna. Ha sido maravilloso lo que ha terminado, el resultado de cada una de esas decisiones, que para muchos deben ser, pues que no tienen sentido, ha sido, de cada uno ha salido lo más maravilloso de mi vida. De la cárcel es mi trabajo y es mi propósito. De mi primer matrimonio es mi hijo que amo y adoro. De mi marido es Tu mía. familia. O sea, de todo ha salido algo demasiado positivo y sobre todo algo para siempre, que eso es lo que más me gusta. Claro, porque hay felicidades que no es que sean mal escogidas, pero son momentáneas. Bueno, exacto. No, y entonces Evelyn te la entregan, tú le ves la cara a esa chiquita Evelyn y también, dices, imagínate. ¿con quién tengo que hablar? ¿Qué hago? ¿Cómo fue eso? Es que de verdad me da mucha Es curiosidad. que yo, ¿Cómo es eso? bueno, a Evelyn, bueno, la conocí ese día, pero la mamá, yo ya la había conocido unos años antes Sí. en otra cárcel, Sí. donde pues todavía no había nacido Evelyn. Entonces, eso también generó como confianza en la mamá, porque ya me había conocido antes, Claro. conocía la fundación, conocía lo que hacíamos, y ya, y empecé yo siendo la acudiente de Evelyn. Después me dieron la custodia temporal, después la custodia permanente, después ya, pues Evelyn vivía con nosotros siempre. Clary, la mamá, salió en libertad, pero ella tenía que Organizar su organizarse, vida. entonces Evelyn seguía con nosotros y, y creo que todo ha sido perfecto y también le doy mucho mérito a Clary. Clary es maravillosa, Clary la amo igual que a Evelyn. Clary es parte de mi familia para siempre y lo ha sabido manejar perfecto con todo el amor, con toda la paciencia, con todo el entendimiento, con mucha sabiduría. Lo ha manejado también todo Cuando esto, tú Clary. ves a esta chiquita y te enamoras, dices, ok, tengo que contarle a mi marido cómo fue, cómo fue ese proceso. O él también respeta tus impulsos y dice, si ella dice esto, para allá Sí, vamos. los respeta. Los respeta muchísimo, como... y yo siempre he tenido como ese apoyo en mi familia, que algo que para el resto de gente es algo como alguna locura o algo que no tiene sentido o algo que es como un impulso, mi familia sabe que si lo estoy haciendo, confían en mí, en que es por algo que en verdad vale la pena. Entonces, me lo respetó y, y lo amo muchísimo más gracias a eso, porque no era lo que teníamos planeado, no era lo que teníamos hablado, y me lo aceptó y lo recibió con todo el amor del mundo, con toda la entrega, con todo el entendimiento, con toda la paciencia. La generosidad. La generosidad, entonces de verdad es algo que nunca en mi vida Wow. me voy a olvidar de eso y es algo que siempre, o sea, de las cosas que más amo de mi marido y que siempre va a tener como en la lista de lo primero es eso, como fue generoso cuando yo tomé esa decisión porque la tomé sola. O sea, tú solamente lo Sí. llamaste y le informaste. Sí, sí, Eso es un amor enorme. sí. ¿Y cómo es la relación de ellos?
súper bien. ¿Sí? Sí. Entonces, pues, digamos, Simón, No, es divino. Es que yo estoy pensando en cómo sería si yo haría No, eso. son lo máximo. Son lo máximo. Y todos se mueren por Juan. Y bueno, es que en mi casa cada uno tiene un papá diferente o una mamá diferente, todas pues, pero todos somos muy unidos. O sea, yo llego a mi casa. Oye, sí, en tu casa todos tienen Sí, lo todos máximo. tienen algo diferente. O sea, entonces yo llego a mi casa y en verdad están en mi cama Andrés, Juan, Mía, Simón, o sea, la que sobro soy yo. O sea, hay como una conexión con todos, somos una familia. Y eso lo hemos tenido siempre claro. Y Pero eso lo has hecho tú. eso lo han hecho mis hijos. ¿Sí? ¿No Claro. crees que tú? No, porque eso es el amor. O sea, mira que o sea, son como 3 familias unidas, pero es por mis hijos. Pero fíjate que a veces cuando hay incluso hijos compartidos, eso no sucede. Es porque tiene que haber una fuente de amor muy grande. A mí me parece que eres tú. Gracias. Yo le doy el crédito mucho también a Juan, a mi esposo, a Andrés también y a Clary. Sé que te preguntan mucho eso, de que cómo así que tu esposo y tu ex esposo se llevan así de bien. O sea, honestamente, sí, conozco muchas familias que son todo bien, pero este es un caso bien excepcional, ¿o no? Sí. Además que Juan no es que se las lleve bien con ellos, o sea, los quiere. No, Juan por eso te quiere digo. mucho a Andrés, Juan quiere mucho a Clary, se quieren. Y bueno, yo creo que es eso, como que realmente nuestra relación está basada más en el amor, en sus diferentes formas, pero es amor. Yo amo a Claribel, yo amo a Andrés y yo amo a Juan, de diferentes formas obviamente, pero es como todo, es como en el amor, como también en pensar en nuestros hijos, en que ellos estén bien, en ser prácticos, también creo yo, ¿Eres práctica? muy, muy. Y no hay nada más práctico, si ya lo vamos a ver ya sin sentimientos Sí, y ya sí. más racional. Que una familia ¿Quieres de así. mí? Sí, ves, yo te dije que estaba con la misma cosa. Aquí lo tengo. Todo está aquí. O sea, si uno lo ve en algo más como racional, Sí, es qué práctico. mejor que llevártela Ay, bien sí. con tu ex marido. O sea, ahorita vengo de entrega de notas con Simón y con Andrés, pues tenemos que ir juntos y tenemos que estar Y bien. felices. Perfecto, o sea, es práctico. Y ya uno tiene que tener una relación para siempre, entonces no hay más opciones, o te la llevas bien o te la llevas mal. Pues hazte la vida fácil, trata de llevártela bien. Sé que es muy fácil decirlo, pero honestamente no es tan difícil hacerlo. Bueno, no sé. Pues cada caso es diferente, Sí, de pero sí, acuerdo. o sea, sí me parece admirable. ¿Qué cosa tuya, digamos, porque sé que has cambiado muchas y has aprendido tantas otras con todo esto que has hecho, tu propósito, tu trabajo y demás, pero qué tienes todavía por ahí que digas, ay, me encantaría cambiar esto de mí? Uy, muchas ¿Cómo cosas. qué? Y creo que es lo mismo de siempre, solo que sé que lo he mejorado un poquito, pero son las mismas cosas de siempre. Así como soy de emotiva y dejo todo de una y lo hago y voy con toda la pasión y con todo el amor, también hay veces reacciono con toda, La furia. sí, y hay veces cuando soy brava, como que después digo, o sea, qué reacción tan exagerada. O sea, soy brava, soy muy brava. Entonces, eso me gusta manejarlo y lo seguiré trabajando por siempre, porque en cero lo he mejorado. O sea, de pronto un poquito, pero sí soy brava. O sea, si tú les preguntas a mis hijos, soy brava. Pero como mamá, o sea, eres una mamá, sí, como exigente, regañona o no. Soy, por ejemplo, no quito un castigo nunca. O sea, castigas. Castigo. Y no lo quito nunca. O sea, ellos como que digan, ay, ¿sabes cuando uno los castiga que piensan, no, pero por favor, y ya uno conoce lo que es, como, ay, bueno, ya, Ay, yo seguro sería esa. no lo Así te quito maten. ni loca. Igual, y muchas veces me arrepiento y digo, bueno, creo que este castigo no es necesario, pero, o sea, por eso me cuido mucho cuando los castigo, porque sé que ya yo sé en su cabeza que su mamá no quita castigos, entonces tengo que hacerlo, pues, bien. Pero entonces cosas así, como que sí soy como muy estricta en muchas cosas, que me hagan una pataleta o algo, no.
Que duerman en mi cuarto, ¿No? no. Mira Ni que yo chiquitos, pensé no. que ibas a ser una mamá No. como súper fresca, como, o sea, sé que eres fresca en cosas, o sea, todo lo que acabas de decir yo sí lo debo hacer. No, ellos duermen, además duermen derecho, todos, desde que tienen 2 meses. Dos Ay, meses, además, no sé por qué, mentira. te lo juro. No, eso sí es mentira. ¿2 meses? No. Pero ¿cómo? Yo creo que Así de brava. el chupo, yo creo que el chupo me ayudaba. O sea, no Increíble. les daba nunca ni tetero, ni leche, ni nada, sino el chupo y llorar un poquito y seguían derecho. O sea, si tienes un lado que es como Sí, bien tajante, sí, sobre todo con mis hijos. con el resto de la gente no No, tanto. no, yo creo que también, ¿Qué tan pero con mis amiguera hijos eres mucho. tú? Es chiquito mi círculo de amigos, o sea, me cae bien mucha gente, pero como mis amigos que me conocen así el alma y que están en mi casa, por ejemplo, con mi casa soy muy cuidadosa, a mí no me gusta como llevar a mi casa a cualquier persona, como que me gustan, como cuidar la energía mía, o sea, por ejemplo, a la fundación me fascina que haya todo el mundo, Sí, sí, entiendo. pero digamos, mi casa la cuido muchísimo, como que no me gusta meter a mi casa a cualquier persona. Ujú. O sea, no eres de hacer, de hostear eventos grandes y de venga a mi casa, caigan todos, no. No, no. Si lo hago es con los que quiero que estén, con los que además quiero atender, pero siempre poquitos. Sí, no. Si es para algo grande, prefiero que me inviten a otra casa. Ahorita hablabas de las energías, ¿en qué crees tú? Creo mucho en las energías, Pero mucho. energías qué, o sea, como que practicas, digamos, no sé si de terapia, pero no sé, ¿te gusta la astrología, los chakras? ¿Qué haces tú en cuanto a eso? Ya no tanto, debería volver. Ay, apenas empecé, Ah. estaba meditando mucho. Ya no medito, la verdad, nada. Porque además o sea, tu trabajo tiene un componente de Sí, energía muy fuerte. sí. O sea, debes llegar a tu casa también muy extenuada energéticamente. Y lo hacía mucho por eso. Claro. Pero después lo dejé y siento que ya lo manejo más como racional. Soy un poco más racional que espiritual y creo que hay que tener ese balance otra vez. Debería estar como nutriéndome un poco más de lo espiritual. Claro, porque sí pienso que uno cargarse con, porque de todas maneras es muy difícil como no ponerte Sí, esas historias sí, encima, ¿no? Y por ejemplo, astrología, no te fascina. no. Pues obviamente me echo la carta astral, todo, pero pues amo el día que nació mi hijo, nació el 8 del 8 del 8. Me fascina, Poderoso, mi hija, el 22 poderosísimo. del 2 del 22. Qué belleza, Eso ¿verdad? sí no sé qué signifique, Pero eso me gusta. pero algo chévere tiene Exacto. que ser. Yo ya se La nos va. numerología me fascina, el enneagrama me gusta ¿A mucho, por ejemplo. qué eres en enneagrama, sabes? Soy 3, soy 3, soy 3 ¿Tú eres 3? a la 4. No Pero eso, sé, no sí, sé. eso lo hice cuando me separé de Andrés, fui a hacer el enneagrama y era eso. Yo Y creo hace que poco ya lo no volví a hacer eres. y ya no. Tú Pero ya. pues uno puede cambiar de número, No, no no, sé. no. Claro, Pero el ya no. 3 total cuando Ah, eras actriz y todas ajá, estas cosas es muy 3, pero estoy sí, segura que lo menos que sería, bueno, ahora soy yo. ahorita seguro hay gente que nos va a ver que sabe mucho de eso, pero Y nos va a regañar porque eso no se puede decir, ¿no? no se puede decir. No. ¿Por qué? Se supone que uno no puede como decir su número, ni Ay, decir que como que, ay, va. tú serías esto. Igual que la carta astral, yo vivo diciendo eso. Ah, eso sí. Pero sí, seguramente cambiaste. Qué Que nos interesante cuenten. eso. Qué interesante como uno poder literalmente cambiar todo su Pero todo el número. mundo, yo creo que también es una evolución. De verdad, yo no No, siento como que haya sido hay gente que no algo. evoluciona Llega el tanto. momento. No, Lo que pasa es que hay momentos de momentos. Yo sí creo que todo el mundo en algún momento tiene que evolucionar o madurar. Así de fácil también. Uno lo puede poner en esa palabra que todos nos pasa, madurar. Y yo sí soy un obviamente, poquito cruda en eso y yo y siento que hay ojalá esa gente que no. madurez pues llegue con un poquito más de evolución, Es ¿no? una visión muy No, positiva, todos pueden, claro que, pero claro a que mí me parece sí. que hay gente que, pues sí, en unos grados más que otros, pero hay personas que sí se quedan un poco en eso. Ya para ir, Se demoran en llegar. te doy la segunda oportunidad, la dudada con eso. Ya para ir cerrando, ¿qué nos dejas? Sé que tienes, o sea, millones de frases que son muy tuyas, un poco mantras, que te acompañen, que sean como tu lema de vida. Sé que la gran palabra en tu vida son las segundas oportunidades, Segundas pero oportunidades, de verdad. Y yo soy una intensa en que lo digo en cada segundo de mi vida, pero es que
tienen mucho valor y mucho poder, las segundas oportunidades, en lo que cada uno lo quiera aplicar, en que te las den, en tú darlas, en lo que sea, en lo que la vida te está dando sin tú darte cuenta. O sea, es muy poderoso, las segundas oportunidades son muy poderosas y son necesarias para todas las personas sin excepción. Es que no conozco una persona que no necesite una segunda oportunidad, que no lo haya pedido, todos. Entonces, darle ese valor y ser agradecidos por tenerlas o por darlas, pero darle ese valor es importantísimo. Y no sé, yo creo que hablando de valor, pues a mí una de las grandes cosas que me ha enseñado trabajar en las cárceles es que me ha enseñado a valorar mucho más y a necesitar mucho menos. Bueno, terminemos esta entrevista como empezamos, que fue con proyectos de ley, con las cucharadas que has metido en la política que son necesarias y que nadie se ha abanderado mucho de ellas. ¿Qué novedad hay ahorita en el Congreso contigo? Una que me tiene mi corazón más feliz y más emocionado que nunca, y es un proyecto de ley que vamos a presentar la otra semana, que se llama Subsidio de Segundas Oportunidades y Contratación Estatal. Todas las poblaciones vulnerables tienen subsidios del Estado. Sí. La única población vulnerable que no tiene subsidio del Estado es la población pospena. Increíble. Entonces, de eso se trata este nuevo proyecto de ley, para que haya un subsidio para ellos durante 6 meses por el 70% de un salario mínimo, que esto no equivale ni siquiera al 10% de lo que al Estado le cuesta tener una persona reincidente en la cárcel. Segundo, que el Estado contrate a personas pospenadas. Uno no puede decir, contraten a estas personas, den segundas oportunidades, si uno no está dando el ejemplo. Claro. Entonces, que el Estado tenga la obligación también de contratar personas que ya han cumplido su deber con la sociedad, que ya pagaron por su condena y que ellos mismos deben dar ejemplo, y contratarlos y darles esa segunda oportunidad. Y lo tercero es tener una ruta de Como una atención de reintegración. para ¿no? ellos. Lo que es increíble es que esto no se haya hecho antes, ¿no? Eso es increíble. Pues mucha suerte. ¿El martes es? Qué emoción. Gracias, Joa, por estar acá en La Lupa, por abrirnos tu corazón y por hablar de este propósito de vida que me ha fascinado desde el día 1. Gracias a ti, Lau. Gracias.